Estamos de vuelta, son las 11 de la mañana y vamos a la entrevista de hoy con el defensor regional metropolitano sur, Renato González, nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile Radio. ¿Cómo está, Renato? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Renato, bueno, en un contexto de elección presidencial que ha estado enfocado en temas de seguridad, me gustaría partir la conversación por lo que significa todo este ambiente desde el punto de vista de las propuestas políticas que se han hecho, no de alguna en particular, sino más bien del tono con el que se abordan asuntos que tienen que ver con la criminalidad. ¿Qué repercusión tiene esa discusión, ese tono en la política y los énfasis que se ponen desde el punto de vista del trabajo que ustedes hacen como defensores? Mira, a nosotros, bueno, ciertamente no nos corresponde hablar de esas temáticas. Y no calificarla, pero sí genera un ambiente. Sí, por cierto, pero la realidad es bastante permanente, por decirlo de alguna forma, respecto a lo que hacemos. Defendemos en la región metropolitana los últimos años más de 80.000 personas imputadas de delitos. De ese un grupo importante está en prisión preventiva. Por lo tanto, en esa lógica del discurso, si uno lo quiere ver, no es mucho lo que cambia en estos momentos respecto a su pregunta. No respecto al actuar de la Defensoría, pero sí desde el punto de vista de hacia dónde van orientadas las políticas o hacia dónde va una cierta corriente de opinión que hoy día refuerza discursos que tienen que ver con más mano dura, con encarcelar a más gente, con una respuesta del Estado más decidida, más punitiva también. Eso sí determina de alguna manera un cierto estado de ánimo que puede incidir en el trabajo de la defensa. Sí, en eso podemos estar muy de acuerdo, pero también hay que revisar los números. Y de hecho eso es importante. En los últimos 5 años, por ejemplo, hace 5 años, el 2020, hubo 39.000 personas, un poco más, privadas de libertad, en prisión preventiva. 39.000. 5 años después, septiembre de este año, son más de 62.000. Por lo tanto, nadie, creo, podría decir con los números que no hubo algo de mano dura. O hubo mano dura. Son 62.000 personas que están en prisión preventiva a nivel nacional. ¿Solo en prisión preventiva, sin condena? No, todos en el régimen cerrado. En régimen imputados en prisión preventiva y condenados. Más de 62.000. Si uno hace algún cálculo lineal, en los últimos 5 años, más de 4.500 personas año a año fueron privadas de su libertad. Más que el 2020. Por lo tanto, en definitiva, la mano dura, de alguna manera, sí se ha notado en ciertos sentidos, por modificaciones legales, por cierto. Eso ahí pareciera ser bastante acuerdo social. Y en ese contexto, lo que nosotros planteamos simplemente que debemos seguir intentando la presunción de inocencia, no intentando, sino exigiendo que en los tribunales se respete la presunción de inocencia, en las investigaciones del Ministerio Público la objetividad y que respetemos con dignidad también a las personas privadas de libertad. Claro que sí. Defensor, súper interesante el dato que entrega, da una dimensión también de cómo ha ido evolucionando la persecución penal. Pero detengámonos un segundo en la prisión preventiva en particular. Hoy día, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes del uso de esta medida cautelar en Chile? Sí, nosotros somos muy críticos respecto de aquello. Sabemos con números objetivos que el número ha aumentado y en ese contexto siempre invitamos a una reflexión un poco mayor. En definitiva, pensar, ¿siempre es necesaria la prisión preventiva cada vez que la pide el Ministerio Público o podemos discutir algo más de fondo? Lo que uno le exige al final del día a los tribunales es imparcialidad, por cierto, y sabiduría en la decisión. No contra las corrientes de pensamiento político, los pensamientos o la información de los medios de comunicación, sino el caso a caso. Y en ese caso a caso, si uno ve los números, claro, vamos aumentando las personas en prisión preventiva y después lo que dice la Defensoría Penal Pública, cuidado, porque hay muchas personas o algunas personas inocentes, si usted quiere bajar el número, que no debieron haber estado en prisión preventiva. Y ese número también es importante, porque el día que nos toca a nosotros ya queremos otras reglas. Claro, en el entendido de que puede ser como una condena anticipada, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el año 2024, en la región metropolitana, terminamos más de 90.000 causas. 90.000 causas. De esas 90.000 causas, 10.000 personas estuvieron en prisión preventiva, en algún momento del proceso. ¿Es mucho? Es mucho, porque el 33% de esas personas, más de 3.000 personas, cuando terminó el juicio y fueron condenadas, recibieron una sentencia no de cárcel. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace, ¿fue necesario, fue fundamental que en ese periodo del proceso, mientras no se dictaba condena, estuviesen privadas de su libertad? Claro, o sea, estuvieron encarceladas durante el proceso y finalmente no fueron, la condena no ameritaba una pena de cárcel. Así es. ¿Y eso a qué se debe, ese uso excesivo de la prisión preventiva? Bueno, son multifactores en realidad, pero si uno ve en la línea legislativa, se han modificado las leyes los últimos años, los últimos 10 años, digamos, bastante fuerte. Se han restado también facultades a los jueces y juezas respecto de las maneras de sancionar. Anteriormente, hace algunos años atrás, los jueces y juezas podían, por ejemplo,
disminuir las penas con atenuantes. Usted tenía irreprochable conducta anterior, sin antecedentes penales, colaboraba con la investigación, tenía 2 atenuantes. En ese contexto, el tribunal podía bajar la pena. Hoy día en muchos delitos eso ya no se puede hacer. Por lo tanto, las posibilidades de quedarse en prisión preventiva, de acuerdo a esa modificación legal, claramente han aumentado. En ese sentido, hoy día usted diría que el sistema es más duro hoy día, está estructurado de manera más dura para permitir precisamente esta medida cautelar que es la más gravosa. Yo creo que si uno hace un análisis más o menos objetivo, nunca es subjetivo una opinión, pero más o menos objetivo, desde el inicio de la reforma hasta el día de hoy, claramente se ha endurecido. ¿Esto tiene que ver solo con la legislación o también con las decisiones de los propios jueces, que son en definitiva los que zanjan si es que se aplica o no determinada medida cautelar? Bueno, la legislación, por cierto, es una de las causas. También son las maneras que tenemos de como comunidad de pensar, como sociedad, y también eso se refleja en las decisiones jurisdiccionales. Y es evidente, por ejemplo, en la libertad condicional, las personas ya condenadas, también se modificaron la legislación para los efectos que menos personas que están en las cárceles hoy día pueden salir. Hace 5 años atrás eran en libertad condicional personas condenadas que cumpliendo ciertos requisitos pueden salir con antelación a su cumplimiento efectivo de la total de la pena con antelación, como bien lo digo, 5.900 personas. Hoy día hay 1.400 personas en esa condición. Por lo tanto, ¿por qué se produce eso? Porque las modificaciones legales llevan a que exijan más requisitos para que las personas que están hoy día en la cárcel puedan salir. Requisitos de plazo, requisitos de condiciones y de cumplimiento de ciertas reglas. Estamos con Renato González, defensor regional metropolitano sur, aquí en CNN Chile Radio. Defensor, ¿y esto cuánto tiene que ver también con los tipos de delitos que se cometen hoy día en Chile? El crimen también ha cambiado mucho y es de público conocimiento cómo han ido aumentando los delitos de secuestro, de homicidio, etcétera. ¿Eso también incide finalmente, me imagino yo, en las decisiones que se adoptan en los procesos? Sí, es indudable, eso no podemos desconocer, que el crimen organizado existe, que hay que hacer un esfuerzo del Estado, que entiendo se está haciendo, por cierto, para eso detenerlo. Eso es evidente. Lo que nosotros simplemente planteamos es, y doy un ejemplo, si detenemos mañana 15 personas, y decimos crimen organizado, en la mente de todos nosotros decimos, bueno, esas personas tienen que estar privadas de libertad. Claro. Nosotros ponemos en la mesa, si de esas 15, 2 no tenían nada que ver con esa historia, ¿de verdad tenemos la fortaleza para reconocer eso y dejarlas en libertad? ¿O las sumamos simplemente a las 15 porque pareciera ser que el mensaje es mucho mejor? Esos son los temas que nosotros planteamos, caso a caso, persona a persona, en las decisiones que se han tomado en tribunales y lo que, por supuesto, corresponde a la Defensoría Penal Pública, representar esos intereses. Bueno, y a propósito de ese ejemplo que usted plantea, ¿qué es lo que ocurre hoy día en el sistema judicial chileno respecto a personas inocentes que finalmente están privadas de libertad y luego no son condenadas? ¿Es muy frecuente eso? Eso depende de la mirada, pero no es tan frecuente, pero sí es frecuente. Por lo tanto, al final del día, lo que uno dice, tenemos que tener más cuidado. Las causales por qué eso ocurre son muchas, son variadas, y además que no tenemos en nuestro sistema una fórmula de indemnizar aquello. Las personas simplemente... ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, desde la perspectiva tanto institucional y personal, si uno lo quiere hacer así, se destruye bastante esas vidas. Porque al final del día, sin trabajo, a veces sin familia, en condiciones bastante indignas en ocasiones en las cárceles. Y, bueno, ¿y el Estado no responde frente a eso? No hay un sistema muy expedito de indemnización. ¿Y qué sucede con esas personas? Sencillamente vuelven a la libertad, pero no hay ningún tipo de compensación por, no sé, el tiempo que hayan estado en la cárcel. No hay ese tipo de compensación y deberán continuar sus vidas de la mejor manera posible. Defensor, ese tipo de situaciones no tiene que ver precisamente con el ambiente público que se ha creado de la discusión pública respecto a la forma en la que están manejándose la crisis de seguridad en el país. Bueno, uno siempre dice, mira, eso es multifactorial, pero bueno, nuestra obligación como institución, y es lo que creemos en definitiva, es poner esos casos en la mesa de discusión, y decir, mire, tengamos cuidado, porque al final somos todos nosotros, si no es personas ajenas. Los delincuentes, como se suele referir, son personas como nosotros que cometen delitos, y a veces hay personas que no cometen delitos y que también son tratados como tal. Lo que dice la Defensoría Penal Pública es, mire, intentemos esforzarnos todos para que cada una de estas personas imputadas tenga la mejor defensa posible, la mejor investigación objetiva y la decisión más sabia. No los juzguemos o los prejuzguemos, respetemos su presunción de inocencia, bueno, y sigamos adelante. Lo que no podemos hacer, entiende la Defensoría Penal Pública, es que muchas personas
paguen el costo de nuestros errores y que estén privadas de libertad en forma injusta. De acuerdo. En ese contexto, ¿usted diría que el rol de la Defensoría cobra más relevancia? Nosotros decimos que es extraordinariamente esencial en una democracia. ¿Por qué? Son límites al Estado, límites a las investigaciones, y creemos que la institución lo que hace en definitiva es una persona frente al poder punitivo del Estado, representar sus derechos. El Estado tiene toda la obligación, el deber y el derecho de investigar y sancionar, pero también tiene el deber y la obligación de respetar los derechos individuales. Eso es lo que hacemos nosotros. Por supuesto. Ahora, en una lectura sobre el funcionamiento del sistema en general, un concepto que se repite mucho, sobre todo a nivel político, es que este es un sistema muy garantista y muchas veces las críticas apuntan al rol también de la Defensoría. ¿Qué diría usted frente a esos conceptos? No estoy de acuerdo, claramente. De 40.000 presos pasar a 62.000 presos en 5 años pareciera no ser tan garantista. De 5.000 personas en libertad condicional a 1.400 pareciera no ser tan garantista. Si uno hace un análisis bastante concreto de las normativas de los últimos 10 años, de las modificaciones legales, las sanciones han subido, las posibilidades de salir han bajado, se han restringido facultades de los tribunales, se han bajado las atenuantes para poder bajar las penas, pareciera que no están blando el sistema. Defensor, lo último, ¿cuál es el principal desafío, cree usted, que tiene la Defensoría Penal Pública de aquí en adelante? Yo creo que es posicionarnos comunicacionalmente para demostrar lo que hace la institución. Comunicacionalmente señalar, mire, los derechos son individuales, hay que colocar límites al Estado, en un tribunal cada persona se presume inocente y eso es para todas y para todos, no puede ser para unos pocos. Todas las personas, sin excepción, planteamos nosotros. Renato González, Defensor Regional Metropolitano Sur, ha estado con nosotros a esta hora de la mañana aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Defensor. Muchas gracias. Muy amable.